Entonces, ¿qué vendría siendo la enfermedad de Gray? Esta enfermedad de Gray es conocida como también como leukodistropia de células globoides. Quiere decir entonces que es un trastorno lisosomal que afecta directamente a la sustancia blanca del sistema nervioso central y periférico, aparte de ser un trastorno degenerativo muy poco común, en el que se expresa tácitamente la deficiencia de una enzima que es muy importante para las funciones, en este caso mielínicas del sistema nervioso central y periférico, y esta es conocida como la enzima GAL o galactocerebrosidasa. Entonces, para explicar más a fondo cómo se da la enfermedad de Gray, vamos a irnos directamente a cómo se ve afectada este en cuanto a su gen. Vemos que la mutación del gen GAL ocurre directamente en el cromosoma 14, en su brazo largo en la región 3, en la banda 1. Esta mutación lo que va a hacer es directamente participar en la modificación de la galactocerebrosidasa, que es la enzima principal, pues para que no sea afectado este. Esta misma galactocerebrosidasa participa en la hidrólisis de glucosa a partir de estas dos enzimas de galactocerebrosidos y galactoesfingosina. Esto para la producción de glucosa, como se puede observar. A su vez, esta galactosicosina es conocida también como cicosina, y esta cicosina en esta enfermedad de Gray, como hay un acúmulo de ella, esta pasa a ser citotóxica. Entonces, cuando pasa a ser citotóxica, entonces va a ocurrir la apoptosis de los oligodendrocitos. Como sabemos, los oligodendrocitos son los que favorecen el recubrimiento mielínico de los axones, pues, para su capacidad de conducción. Como hay una apoptosis de ellos, entonces lo que va a ocurrir es que no habrá un recubrimiento mielínico, y entonces habrá una desmielinización del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Otro gen que está en cuestión y aparte que afecta directamente y contribuye a la enfermedad de Drey es el PSAP, que está ubicado en el cromosoma 10 en su brazo largo, en la región 2 en su banda 1. Y este gen es muy importante ya que participa directamente en la actividad mediante la prosapocina, que esta enzima ayuda directamente a la actividad del gen GAL, que es el gen principal del que estamos hablando, y aparte que ya contribuye a un proceso de catalismo de esfingolípidos. Esta prosapocina participa en un proceso protolítico, es decir, que involucra proteínas de por medio, y específicamente estas proteínas se llaman SAP o sapocina, como se ve en pantalla, pero hay diversas proteínas como A, B, D o C, pero el déficit específicamente de la A es la que va a producir la enfermedad de Gray como tal, ya que contribuye a la formación del mismo. Entonces vamos a tener que la enfermedad de Gray presenta un patrón autosómico recesivo. Esto quiere decir que dichos individuos, en este caso pues los padres portadores, como se evidencia en pantalla, van a tener que al momento de cruzarse, ellos presentan primero de todo un patrón, o sea, un gen mutado, por lo que se denomina como padre portador, pero no están afectados, ya que presentan una copia, ambos cada uno de la enfermedad como tal. Al momento de ellos hacer la concepción, en este caso decidir tener hijos, podemos ver las distintas probabilidades que van a tener en sus cuatro hijos al momento de concebirlos. Como podemos ver, el primer hijo que está aquí es un hijo portador no afectado, quiere decir que posee las dos, que posee ambas copias, en este caso pues del gen afectado, pero este no va a estar afectado, sino que va a ser portador. Asimismo, aquí tenemos aquí un 50% de probabilidades de que sus dos hijos posean ambas copias del gen mutado, y en este caso van a ser portadores no afectados. Aquí hay dos posibilidades de 4. Y tenemos un 25% en este caso de que tengan un hijo totalmente afectado y que éste tenga la enfermedad presente. Bueno, siguiendo con las manifestaciones clínicas, como lo estamos observando, lo estamos viendo acá en la diapositiva, nos damos cuenta que la enfermedad de Gray, pues por así decirlo, se puede desarrollar en la edad infantil, en los jóvenes o incluso también en personas adultas. Cabe resaltar o reafirmar pues que la enfermedad de Gray es aquel trastorno genético, ¿cierto?, que afecta, se podría decir así, directamente a la mielina, que es aquella capa protectora que rodea las fibras nerviosas en el cerebro. Entonces, cabe resaltar de allí
pues que en la edad infantil y en los niños esta enfermedad puede ser potencialmente mortal debido a que su sistema neurológico no está totalmente desarrollado, es decir, no se ha terminado de desarrollar, y es por ello pues que se puede convertir en una enfermedad potencialmente mortal. Entonces, aquí en la diapositiva estamos observando, pues, en la edad infantil, en lactantes de 2 a 6 meses de edad, estamos viendo que se puede presentar en 3 fases diferentes. Tenemos la primera fase, que es la irritabilidad, la rigidez muscular, ausencia de sostén encefálico, dificultades de alimentación, inclusión intermitente del pulgar, episodios de hipertermia y retraso del desarrollo. Entonces, en cuanto a la irritabilidad, como lo estamos observando acá, un primer síntoma de la primera fase, se debe pues a la incomodidad que puede presentar pues dicha patología en los lactantes. La rigidez muscular es lo esencial, por así decirlo, que como tal representa a esta patología, y pues esta se debe a la afectación del sistema nervioso central. Esta rigidez puede causar incomodidad, dificultad para el movimiento, incluso dificultad para sostener la cabeza, que sería como este tercer síntoma que estamos viendo acá en la diapositiva, que es la ausencia de sostén encefálico. Dificultad de alimentación, esto también se debe pues a la rigidez muscular, debido a que pues puede ser para el niño, el lactante, bastante difícil al momento de la deglución. Han visto inclusión intermitente del pulgar, que es aquel movimiento que hace que los bebés el pulgar lo lleven hasta la palma de la mano, y esto se da, podríamos decir que de forma involuntaria. Episodios de hipertermia, que un sinónimo sería pues las fiebres altas, y esto se debe pues a una respuesta inflamatoria ante esta patología y retraso del desarrollo. Entonces tenemos acá los episodios hipertónicos con epistótonos, que esto se refiere pues a aquellos episodios de rigidez muscular severa, por así decirlo. Crisis mioclónicas, que son aquellas contracciones musculares repentinas que puede presentar pues el paciente. Regresión del desarrollo, manos en puño, que como lo dije anteriormente también se puede presentar como la inclusión intermitente del pulgar. Deficiencias visuales, debido pues que se puede presentar un daño en el nervio óptico. Acá podemos ver la tercera fase, que puede presentarse como hipotonía, ceguera y sordera. Y con respecto a las imágenes podemos ver cómo se puede observar los diferentes síntomas a lo largo de esta enfermedad, claramente pues en este tipo de edad de pacientes. Mi nombre es Doris Sofía Vega León y voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas y los diagnósticos de la enfermedad de Gray. Como manifestaciones clínicas tenemos la enfermedad infantil tardía, que esta comienza desde los 13 a 36 meses. Aquí el niño va a presentar síntomas como irritabilidad, debilidad muscular y rigidez, dificultad visual y marcha normal. Su condición empeora con el desarrollo de convulsiones, regresión intelectual, que es la pérdida de las habilidades del desarrollo previamente adquiridas. Puede presentar episodios de apnea y también inestabilidad de la temperatura corporal. Y la mortalidad suele ser de 6 años. También está la enfermedad de inicio juvenil, que comienza desde los 3 a 16 años. El niño va a desarrollar síntomas como dificultades visuales, temblores, anomalías en la marcha, pérdida de la destreza manual y habilidades motoras. También pueden presentar trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La progresión de la enfermedad es variable pero debilitante. En esta etapa, los pacientes pueden morir entre los 10 años posterior al diagnóstico. También tenemos la enfermedad de inicio tardío, que es más de 16 años. Aquí se caracteriza por parestesias,
que es la sensación de hormigueo o pinchazos en las extremidades, alteración del humor y del comportamiento, de presentar también síntomas como ataxia, que es el trastorno motor que provoca la falta de control de movimientos voluntarios, espasticidad, tensión muscular y rigidez, dificultad visual, convulsiones, hipocausia, que es la pérdida de audición, y retraso psicomotor. Con respecto a lo anteriormente mencionado, pues los síntomas varían según la edad de aparición y la velocidad de progresión de la enfermedad. Generalmente incluyen espasmos musculares, irritabilidad y retraso en el crecimiento. Sin embargo, según el avance clínico, las consecuencias físicas y mentales de los pacientes suelen ser severas y eventualmente producir la muerte. Como dato, pues la enfermedad infantil suele ser la más grave y mortal a los 2 años, mientras que la de inicio tardío respectivamente es más leve y representa una esperanza mayor. Bueno, siguiendo con los diagnósticos, el diagnóstico de la enfermedad de Graves se va a basar en los signos y síntomas clínicos que presenta el paciente, que puede incluir problemas motores de desarrollo y también pueden presentar problemas neurológicos. Como primer diagnóstico tenemos la neuroimagen. Se pueden realizar en estudios de imágenes cerebrales como la resonancia magnética, que pueden mostrar cambios característicos como la degeneración de la sustancia blanca y la pérdida de mielina. También con una tomografía computarizada se pueden detectar anomalías en la estructura cerebral. El segundo diagnóstico están los estudios de velocidad de conducción motora. Estos estudios van a medir la velocidad a la que los impulsos nerviosos viajan a lo largo de los nervios motores. En la enfermedad de Graves, la velocidad de conducción puede estar disminuida. Como tercer diagnóstico está la elevación de la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Aquí se puede realizar una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, analizarla y buscar si hay niveles elevados de proteínas, lo cual puede ser un indicio de la enfermedad. Como cuarto diagnóstico está la demostración del defecto de la galactocerebrosidasa en leucocitos o en cultivos de fibroblastos. Esta enfermedad está asociada con la deficiencia de la enzima llamada galactocerebrosidasa, por lo que se pueden realizar pruebas de muestras en leucocitos o en fibroblastos, que son las células de la piel, para detectar si hay deficiencia enzimática. Como sexto diagnóstico también está el estudio mutacional del gen galactosilceramidasa. Aquí pues se puede realizar un análisis genético para identificar mutaciones en el gen galactosilceramidasa, que es el responsable de codificar la enzima galactocerebrosidasa. La identificación de mutaciones de este gen puede confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Graves. A continuación vamos a hablar del papel fundamental que tiene la bioquímica en el diagnóstico de la enfermedad de Graves. Bueno, la bioquímica es esencial en el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, esta se debe a una leucodistrofia causada por la deficiencia de la enzima galactocerebrosidasa. La base del diagnóstico es la medición de la actividad de esta enzima en nuestra sangre, leucocitos o en los fibroblastos cutáneos. Los pacientes que suelen presentar esta enfermedad tienen una actividad enzimática bastante reducida.
Además, la acumulación de lípidos específicos como el galactocerebrósido y la psicosina, característicos de esta enfermedad, puede cuantificarse mediante técnicas bioquímicas avanzadas, proporcionando evidencias adicionales de la deficiencia enzimática. Bueno, las pruebas enzimáticas complementan el diagnóstico bioquímico al identificar las mutaciones del gen GAL, que sería GALC, que están conformando que conforman la deficiencia enzimática y ayudando a distinguir la enfermedad de otras leucodistrofias. Bueno, la espectrometría de masas y la cromatografía líquida son técnicas utilizadas para poder detectar y cuantificar el metabolismo acumulado debido a la deficiencia del gen GAL. Estas herramientas permiten identificar la presencia de compuestos tóxicos en los fluidos corporales, así pudiendo apoyar el diagnóstico. Bueno, la bioquímica no solo es crucial para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de dicho tratamiento que se le recomienda al paciente. En pacientes sometidos a trasplantes de células madres hematopoyéticas se monitorean los niveles del gen GAL y los lípidos acumulados para evaluar la eficiencia que tiene el tratamiento y así poder ajustar las intervenciones terapéuticas según sea necesario. Bueno, en resumen, como tal, la bioquímica proporciona herramientas fundamentales para poder diagnosticar y manejar la enfermedad de Graves, desde la medición de la actividad enzimática y el análisis de biomarcadores hasta los estudios metabólicos y las pruebas genéticas, ayudando a poder confirmar y a monitorear la evolución que va presentando dicho tratamiento. Bueno, con respecto a los abordajes terapéuticos, tenemos acá en la diapositiva pues estos dos, que es el trasplante de células madres hematopoyéticas, también podemos ver ahí su sigla, o también la terapia de reemplazo enzimático. Cabe resaltar acá que la enfermedad de Graves no tiene como un tratamiento totalmente efectivo, simplemente se puede tratar la enfermedad. Aún pues no se ha encontrado como tal una cura definitiva de ella. Entonces, la terapia de reemplazo enzimático actualmente todavía se hacen investigaciones con respecto a ella, es decir, que aún no se ha implementado, pero pues la idea es que en algún momento se pueda llegar a dar el trasplante de células madres hematopoyéticas. Esto se hace con la finalidad pues, de reemplazar las células afectadas en el sistema nervioso central, ¿cierto? Las células sanas que producen esta enzima, que es aquella que cumple un papel pues, fundamental en esta enfermedad, o por así decirlo, es la que se encuentra, digamos que en menor cantidad, que es la galactosilceramidasa. Entonces, tenemos acá, como lo dije, la terapia del reemplazo enzimático, que como tal esta se refiere a la administración, digamos que directa, es decir, la administración de la enzima propiamente o anteriormente dicha en el cuerpo, y esto pues con la finalidad de reemplazar completamente la deficiencia o hacer hacer el reemplazo pues de dicha enzima. Mi nombre es María José y a continuación voy a dar una breve explicación de lo que es el caso clínico. Como caso clínico tenemos a un lactante de 8 meses remitido a urgencia por su pediatra de atención primaria por una regresión psicomotriz, lo que significa que este perdió habilidades que anteriormente había desarrollado en áreas como el movimiento, la coordinación, la interacción social y el desarrollo cognitivo. La familia refiere un desarrollo psicomotor normal hasta los 6 meses, con posterior regresión. También una pérdida de la sonrisa social, que se refiere a la capacidad del niño pues para sonreír en respuesta a estímulos sociales como el contacto visual, las interacciones con cuidadores y situaciones de juego. El sostén cefálico, que hace referencia a la capacidad de un bebé o del niño pequeño para mantener la cabeza erguida y estable cuando está en posición vertical, como sentado o de pie,
La sedestación se refiere pues como tal a la capacidad de sentarse de manera estable y mantener el equilibrio pues sin necesidad de apoyo externo. Seguimiento visual y capacidad de prensión de objetos. No representa antecedentes personales pues de interés y cribado metabólico neonatal normal. Tiene padres consanguíneos de primer grado. Los padres consanguíneos de primer grado son aquellos que comparten aproximadamente el 50% de su material genético. En otras palabras, son padres que están relacionados biológicamente como hermanos completos. Este tipo de parentesco se da cuando dos individuos comparten ambos progenitores, es decir, son hijos del mismo padre y de la misma madre. Cuando dos personas consanguíneas de primer grado tienen descendencia, el niño resultante recibe una combinación genética más homogénea de la que recibiría si sus padres no fueran consanguíneos. Esto puede aumentar la probabilidad de que ciertos trastornos genéticos recesivos se manifiesten en la descendencia. A la exploración se destaca una tretaparesia espástica con reflejos osteotendinosos vivos, irritabilidad, tendencia a mantener los puños cerrados con inclusión del pulgar y ausencia del sostén cefálico. Se realizan estudios metabólicos en sangre y orina normal. Se realiza también una ecografía transfrontalenal que vulgarmente lo conocemos como la mollerita, y una resonancia magnética cerebral con afectación de la sustancia blanca cerebral profunda periventricular, como podemos observar en la imagen 1. Una ampliación de estudio con ecocardiografía, ecografía abdominal, fondo de ojos y potenciales visuales y auditivos normales. Se realizó un estudio genético de panel de leucotrofias detectando una mutación en homogocitosis en el gen GALS compatible con la enfermedad de Kraft. Las leucodistrofias son un grupo de trastornos genéticos que afectan la sustancia blanca del cerebro, la cual es responsable de transmitir las señales entre diversas áreas del sistema nervioso. Estos trastornos suelen ser el resultado de mutaciones genéticas que afectan la producción o mantenimiento de la mielina, una sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas. Cuando se menciona que se detectó una mutación en homocigosis, el gen GALC, significa que se identificó un cambio específico en el código genético del gen. Este cambio, conocido como mutación, afecta la secuencia del ARN en una posición particular del gen. En este caso, la mutación indica que la posición 868 del código genético, la base citosina, fue reemplazada por la timina, lo cual produce un cambio en el aminoácido correspondiente, arginina, en posición 290. Esta información pues es relevante porque el gen GALC está asociado pues con la enfermedad de Kraft y la presencia de esta mutación específica en homocigosis. Cuando dos copias del mismo gen tienen la misma mutación, es indicativa pues de esta enfermedad. En resumen, la detección de esta mutación específica en el gen GALC proporciona información crucial pues para el diagnóstico de la enfermedad de Kraft en este caso particular. Por último, se remitió al paciente a atención temprana y cuidados paliativos.